Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si te gusta el maquillaje, las historias de crímenes reales y otras cositas, por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Ya sé que he estado bastante desaparecida y es que de verdad no he tenido tiempo de grabar. Pero bueno, ustedes ya saben y les he comentado que obviamente este no es mi income principal ni de cerca, así que a veces se hace difícil con el trabajo y obviamente otras cosas que siempre hay que hacer, grabar video. Incluso les comento que este video ya se los había grabado el día sábado y estaba dispuesta a subirlo el día de hoy, que estamos a miércoles, o el día de mañana. Me estaba sentando para editar el video lo más rápido posible porque lo había grabado de manera que se me hiciera fácil editar y resulta que me di cuenta de que mi micrófono no estaba funcionando. Así que todo el video que grabé simplemente se perdió. Como pueden notar, hoy no tengo maquillaje y es que vamos a volver al hábito de maquillarme mientras cuento la historia. Sin embargo, hoy no voy a hacer un maquillaje del otro mundo, voy a hacer un maquillaje sencillo porque en pocos minutos, bueno, ustedes me entienden, en una hora más o menos cuando termine de grabar el video, tengo que salir. Mientras tanto, ya que les di la explicación, empecemos con la historia. Imagínense que un día están en su casa, en la tarde, tranquilamente, y reciben una llamada de su vecino. Les llama para pedirles el favor de si pueden chequear la casa de él, porque no se consigue ahí y le preocupa que su esposa no responde el teléfono. A todas estas, tú decides como buen vecino ayudarlo e ir a ver la casa, revisar que todo esté bien, que la esposa seguramente esté ocupada y por eso no responde el teléfono. Al tocar la puerta te das cuenta que nadie responde, pero pues era la tarde, seguramente había salido a comprar algo, no le das mucha importancia y al volver le comunicas esto a tu vecino. Le dices, mira, no te preocupes, no hay nadie en la casa, seguramente estará qué sé yo, en Target, haciendo alguna compra y se le habrá olvidado avisarte. Sin embargo, para ti también resultaba un poco extraño, ya que sabías que era una persona que no solía salir mucho, así que también te extrañó y mantuviste un ojo a la casa, digamos. Pasan las horas y te das cuenta que la vecina no parece haber llegado. A las 8 de la noche te vuelve a llamar tu vecino. Esta vez podías escuchar cómo en su voz se escuchaba un poco más de nerviosismo, ya que él mismo te recalcaba, no es normal que ella salga y menos sin avisarme. A esta hora tú le dices que bueno, vas a ir a chequear la casa nuevamente y esta vez te vas a fijar en los carros. A lo mejor pues no está un carro y así puedes saber que ella probablemente está de compras o en algún lugar. Al asomarte te das cuenta que hay un solo carro. Y digamos que por error asumes que probablemente ella habrá salido en ese. Así que le comunicas a tu vecino que efectivamente no está en la casa. Le dices que no se preocupe, que ella seguramente en un rato lo estará llamando, que no debe pasar mucho. Llegan las 11 de la noche y te vuelve a llamar tu vecino. Esta vez obviamente mucho más preocupado. Ya había llamado a la policía, había llamado a los hospitales, todo para chequear que ni su esposa ni su hija estuvieran allí. A lo mejor algún accidente o algo pasó, la niña se enfermó. Tu vecino, al comunicarse contigo nuevamente, te dice que efectivamente no están en ninguno de esos lugares y que de verdad ya está empezando a ser muy preocupante para él. Te dice que no le importa cómo, pero que quiere que entres a la propiedad. Queriendo decir que podrías romper puertas, ventanas o lo que hiciera falta, pero quería que entraras a la casa, ya que él se encontraba de viaje y no podía ir a ver qué estaba sucediendo. Tú decides armarte de valor. Y aparte de armarte de valor, decides agarrar a 2 vecinos más y pedirles el favor de que te acompañen. En el momento en el que ustedes se acercan a la casa y deciden, después de mucho, por primera vez, intentar abrir la puerta, se dan cuenta que la puerta siempre estuvo abierta. Al entrar, pueden escuchar desde afuera llantos de una bebé. Entran asustados y una de las personas que te acompañaba
toma a la bebé y se la lleva a su esposa. En ese momento, además, el vecino que había ido a llevar a la niña llamó a la policía para avisarle que algo probablemente estaba sucediendo en esa casa. Tú y el vecino que quedaban allí deciden dividirse para ir a cuartos diferentes a buscar por la esposa del vecino. Y en ese momento tú entras al cuarto de lavado, ves una escena que te iba a dejar marcada o marcado de por vida. Y es que era tan absurda la cantidad de sangre en el lugar que no podías entender qué era lo que le había pasado a la esposa del vecino. A principio incluso te planteaste que la persona probablemente se hubiera disparado en la cabeza, ya que ésta no tenía ningún tipo de forma. Para llegar a este momento de la historia nos tenemos que ubicar un poco antes y empezar con la historia de Candice Montgomery. Esta chica no se sabe mucho de su infancia, pero lo que sí se cree saber, o lo poco que pude conseguir sobre ella, es que supuestamente sus padres eran militares y por lo tanto ella se conseguía dando vueltas, digamos, o brincando entre base y base militar. Candice, al crecer, se vuelve secretaria de una empresa bastante grande, donde allí conoce a quien sería su esposo, Pat Montgomery, quien ganaba un sueldo como ingeniero eléctrico, lo equivalente a la actualidad de $322,000 anuales. Por esto, al pasar el tiempo, ellos decidieron tener hijos y Candy se dedicó a ser una ama de casa. Además, en este tiempo decidieron mudarse a Collin County, donde Candice parecía estar bastante feliz porque casualmente estaba la primera iglesia luterana de Lucas. Entonces ella pareció encajar perfecto en esta comunidad, porque para todos Candy era esa persona extrovertida que hacía falta en la iglesia, que animaba a todos a hacer reuniones, incluso era quien la organizaba. Le encantaba además participar en los partidos de voleibol, participaba en el coro de la iglesia, no solo esto, sino que daba clase los domingos. Si no han sido parte de una iglesia muy constantemente o no tienen mucha idea, digamos, como le llaman, no son practicantes en su iglesia, normalmente los domingos hacen, aparte de la misa regular o la reunión regular, como sea que le llamen ustedes, normalmente hay clases extra que tú puedes tomar para escuchar la palabra de Dios, para aprender algo nuevo. A este punto ya Candice tenía 2 hijos, un niño y una niña, y parecía que ellos también estaban encajando muy bien, ya que la niña incluso ya se había hecho muy amiga de una de las niñas de la iglesia. Parecía ir al colegio con ella y se llevaban muy bien. Esto hizo que Candice empezara a hablar un poco más con la mamá de esa niña, la cual se llamaba Betty Gore. Betty y Candice, debido a la amistad de sus hijas, empezaron ellas mismas a tener una amistad que parecía ser muy buena, porque ya que Betty, a pesar de ser una persona muy buena, también muy incluida en la iglesia y quien también estaba casada y con hijos, ella era más callada. Parecía ser una persona que, hasta donde se sabe, pudo haber estado sufriendo de depresión postparto en algún punto. Era una persona que había tenido problemas con alejarse de su esposo, digamos, no llevaba muy bien la separación. Y cuando digo separación no me refiero a la separación de que ellos estuvieran separados, sino que su esposo a veces viajaba y esto ella no lo llevaba tan bien. Candice, por otro lado, era una persona muy independiente, extrovertida y que la comunidad conocía por ser quien organizaba todo. Al final, ellas dos lograron una conexión increíble y empezaron a hacer casi todo juntas. Excepto porque el voleibol a Betty no era lo suyo. Así que todos los domingos, casi religiosamente, Candice estaba en los juegos de voleibol por sí sola, sin su amiga y sin su esposo, ya que ninguno de ellos disfrutaba de esto. Un día, mientras Candice estaba en uno de estos partidos de voleibol que a ella tanto le gustaba ir, estaba intentando atrapar la pelota antes de que cayera y justo choca con otro hombre. En ese momento fue como una señal de Dios,
Y es que esta parte no se las había comentado, pero a pesar de que Candice estaba muy bien en su matrimonio y todo parecía ir increíble, realmente ella no sentía que en su relación hubiera pasión. Y desde hace bastante tiempo se estaba planteando serle infiel a su esposo, pero simplemente quería que fuera eso. No quería nada más, no quería amor, no quería... Ella quería tener su relación tal cual como la tenía, pero pues conseguir esos fuegos artificiales por otro lado. Resulta que cuando ella chocó con este muchacho, en ese momento ella decidió que este iba a ser el chico con el que ella le quería ser infiel a su esposo. Y es que ella explicó que en ese momento su olor le atrajo demasiado. No sé a qué olería en ese momento, pero una persona que esté jugando voleibol, probablemente sudado, bueno, en fin. El único detalle con este chico que ella estaba eligiendo como persona para serle infiel a su esposo es que era el esposo de Betty, su mejor amiga. Alan, por su parte, era un hombre de la iglesia también, que parecía, por un lado, amar mucho a su esposa y ser muy fiel a ella, pero sin embargo parecía también estarle coqueteando a Betty, cosa que Betty notó y decidió finalmente acercarse a él después de unas semanas y decirle lo que ella estaba sintiendo. Fue después de uno de los partidos de voleibol, ya que recordemos que ni el esposo de Candice ni Betty asistían a estos partidos. Y es que en ese momento le admitió que pasaba semanas intentando sacárselo de la cabeza, pero que no podía. Y pues obviamente le dijo que le gustaba. Pero aunque esto parecía ser una declaración de amor que probablemente esperaría por una respuesta, Candice no hizo esto, sino que en ese momento se subió a su carro y se fue. Después de pasar las semanas, Candice estaba empezando a preguntar si realmente Alan estaba interesado o si ella había hecho lo correcto, ya que no había recibido ningún tipo de respuesta por parte de Alan, lo cual la empezó a hacer sentir un poco estúpida. Y es que después de mucho tiempo, Alan decidió finalmente hacer su movimiento e intentar algo con Candice. Fue y le dijo que él también estaba interesado en ella y que sí le gustaría empezar algo, digamos, un romance, pero que tenía miedo de que su esposa saliera lastimada, ya que él mismo había pasado porque le fueran infiel años antes cuando vivían en Nuevo México y él había sufrido mucho y no quería que su esposa pasara por lo mismo. Básicamente que no quería que se enterara, pero que él también quería lo mismo. Sin embargo, había un detalle que no hemos comentado hasta ahorita, y es que Betty en ese momento estaba embarazada, lo cual podría empeorar el hecho de que ella se enterara. Candice le dijo que no se preocupara, que ella estaba buscando exactamente lo mismo que él. Ninguna de las dos partes quería que su pareja se enterara ni que nadie saliera herido. Y a partir de aquí vamos a hablar de una de las mejores planificaciones que se han visto en este mundo. Es que ni siquiera creo yo que el gobierno de Estados Unidos, es más, el FBI en sí mismo o la CIA tenga este nivel de planeamiento antes de hacer cualquier cosa para no ser descubiertos, porque esto fue una cosa del otro mundo. Y ustedes se estarán preguntando, Andrea, ¿por qué dices eso? ¿Qué tanto pudieron hacer ellos para no ser descubiertos? Estoy hablando de que pasaron semanas planificando antes de que sucediera cualquier cosa. En ese mismo momento quedaron de verse otro día. Pasaron alrededor de unas 2 o 3 semanas cuando finalmente quedaron de verse un día entre semana para que Alan fuera a la casa de Candice. Ya allí en la casa de Candice empezaron a tener conversaciones de por qué deberían o por qué no deberían hacerlo. Literalmente no solo fueron conversaciones, hicieron una lista por qué sí o por qué no debían hacerlo. Y en esta lista les pongo como ejemplo que en los por qué no tenían cosas como miedo a enamorarse o miedo a lastimar a alguien, y en los por qué sí tenían situaciones como acompañamiento y obviamente pasión, digamos, esos fuegos artificiales que a ambos parecía hacerle falta en su vida. No crean que la lista quedó allí y no crean que la pasión que les causaba hacer esa lista quedó allí,
porque después de eso empezaron a hacer una serie de reglas que tenían que seguir para poder estar juntos. Y no les estoy exagerando cuando les digo que dejaron las cosas bastante claras antes de siquiera dar el primer paso. Y es que, por ejemplo, en estas reglas tenían cosas bastante primordiales como se iban a conseguir solo martes o jueves, que eran días y horas en las que sabían que sus esposos no iban a poder descubrirlos. Además de esto, iban a conseguirse durante la hora de almuerzo de Alan, que tenía alrededor de 1 a 2 horas de almuerzo libre en el trabajo. Mientras tanto, Candy se encargaría de hacer la comida o de comprar la comida para llevarla lista para él. Y además de eso, también habían dejado claro varias cosas como que el hotel, la comida y los gastos de gasolina irían al 50% por partes iguales. Aparte de dividirse todo de manera igual, ellos además se pusieron reglas como si cualquiera de los dos quería salir de la relación, podía hacerlo tranquilamente sin necesidad de dar ningún estilo de explicación. No solo esto, sino que si además la persona sentía que se estaba empezando a enamorar, esto se cortaría automáticamente. Y no sé si lo dije antes, pero bueno, se iban a ver una vez cada 2 semanas. No más de esto, una vez cada 2 semanas, recuerden esto. Después de terminar esta increíble reunión, que me pregunto qué clase de excusa le pusieron a su esposo y a su esposa, si es que no fue en estas mismas horas en las que pudieron escaparse y simplemente no darles explicaciones a nadie, pero solo digo si ya lo estaban haciendo, porque de una vez no... En fin, ustedes me entienden, no tiene sentido. Para mí toda la planificación de esta situación no tiene sentido. O sea, entiendo, pero no entiendo. Si ya vas a planificarlo tanto, mejor no lo hagas. No te cae el cargo de conciencia, no te cae el mi esposa está embarazada, no debería estar haciendo eso. No te cae el mi esposo me mantiene, tengo 2 hijos que son muy felices y tenemos una familia bien para no hacer esto. Por lo visto ellos no. Parecía que la planificación, al contrario, lograba algo en ellos que no lograría probablemente en la mayoría de nosotros, pero ustedes coméntenme. Después de tanta planificación y que literalmente pudieron haber hecho la situación 10.000 millones de veces, quedaron en el día en que todo iba a suceder. Y esto era el 12 de diciembre de 1978. Y en este momento ustedes se estarán preguntando, ese día entonces, ¿qué sucedió? Llega el día, Candice prepara un increíble almuerzo, además se lleva su ropa más seductora al lugar y incluso hace las diligencias de llamar al hotel, apartar, y luego de que finalmente estaba en la habitación, llama a Alan y casualmente el hotel estaba a menos de 5 minutos del lugar de trabajo de Alan. Se llamaba el Como Motel. Allí ella lo esperaba en la habitación 213. Unos minutos más tarde. Como les iba diciendo, se consiguen finalmente en el hotel. Después de que Alan almuerza y Candice estaba en su mejor lencería, finalmente llegamos a la hora del postre, me imagino, porque en ese momento sucede el acto. Como ustedes le llamen, el frutifantástico, el sin respeto, el delicioso, en fin, como prefieran llamarle, esto sucede. Y es que, según lo que dijo Candice, por primera vez no tuvo que actuar nada. Por su parte, Alan estaba bastante tranquilo, feliz, se sentía relajado, como no lo había hecho en mucho tiempo. Así que, sin esperar más, la siguiente semana se vuelven a ver. No se suponía que teníamos unas reglas que teníamos que seguir porque ya las estamos rompiendo. Solo digo, pasa el tiempo y finalmente se acerca la fecha en la que Betty iba a dar a luz. En este momento, Alan le dice a Candice que deberían parar por ahora, ya que él sentía que tenía que estar un poco más presente para su esposa en estos momentos, a lo cual Candice acepta y entiende totalmente el lugar en el que se conseguía Alan. No solo esto, sino que según las mismas palabras de Candice, ya se estaba empezando a sentir un poco aburrida. Y es que el frutifantástico, el delicioso, el sin respeto, vuelvo y repito, como ustedes le prefieran decir,
A ella ya le estaba empezando a aburrir y es que ya no estaba sintiendo esos fuegos artificiales. Además, la comida era muy laboriosa. No solo le hacía el plato principal, le hacía una ensalada, le hacía postre y la verdad se estaba volviendo bastante trabajo simplemente para ya saben qué. Finalmente deciden romper su romance en ese momento. No pasa mucho cuando Candice decide hacerle una fiesta sorpresa de baby shower a Betty. Esto es la meca de la irreverencia. Es demasiado para mí. Después de que nace el bebé de Alan y Betty, todo parecía estar increíble, pero Alan estaba empezando a extrañar esos momentos cada semana o cada 2 semanas cuando podría relajarse, digamos. Así que le dice a Candice que quería retomar su relación, digamos, su romance nuevamente. A lo que Candice, después de pasar un tiempo, decidió que pues por alguna razón era bueno volver a empezar la relación. Y así sucede por varios meses hasta que un día Betty estaba esperando ansiosa a su esposo en la casa con una ropa bastante linda para él, una lencería. Cuando ella intenta hacer un movimiento, como diríamos, su esposo no respondió. Y es que lo que Betty no sabía era que ese mismo día él y Candice se habían visto en la mañana. Así que pues parecía que en ese momento él no podía responder a esto. Betty empezó a cuestionarse si él realmente la amaba, si ellos tenían que seguir juntos. Ella no sabía qué era lo que le estaba sintiendo y realmente le preocupaba. Al suceder esto, Alan se preocupa bastante por su relación. Y es que recordemos que desde el principio él no quería hacerle ningún tipo de daño a su esposa. Después de esta situación, Alan y Betty deciden ir a un retiro, digamos, espiritual que había en la iglesia para las parejas. Y cuando van a este retiro espiritual, de alguna manera parece haber funcionado, porque en ese momento Alan decidió que quería acabar definitivamente cualquier tipo de relación que tuviera con Candice porque quería enfocarse en su esposa y en que su relación fuera excelente. Parece ser que cuando Alan le comunicó esto a Candice, no le cayó del todo bien, y es que ella no estaba muy de acuerdo en que la relación se terminara. Incluso el mismo Alan, ya que era un poco más penoso y tampoco quería rechazarla directamente, le comunicó esto, pero no fue él quien terminó la relación, sino que Candice misma al siguiente día lo llamó y le dijo que no se preocupara, que no iba a tener ningún otro tipo de contacto con él, que no lo iba a llamar y que no lo pensaba ver nunca más. Esta promesa tenía algo extraño, y es que ya les conté y ya sabemos que Betty y ella eran muy unidas, a tal punto de que su familia también lo era, y aunque ella se hubiera separado de Betty, sus hijas seguían siendo mejores amigas y eso no lo podía romper tan fácilmente. Así que, como sabemos, Candice no pudo mantener su promesa, sino que simplemente hizo como que nada nunca hubiera pasado. Y aunque suene muy loco, parece haberle funcionado. Tanto Candice como Alan parecían llevar una relación buena y como si nunca hubiera sucedido nada. Y con esta información es así como llegamos al 13 de junio de 1980. Este día Candice había llamado a Betty ya que Alicia, la hija de Betty, se estaba quedando en su casa y tenía planificado llevarla a la casa temprano de vuelta ese día. Sin embargo, Candice tenía planeado ir al cine con sus hijos a ver la nueva película de Star Wars y era algo de lo que Alicia definitivamente no quería perderse. Así que Candice llama a Betty y le pide permiso si Alicia se podía quedar una noche más en casa de los Montgomery. A lo que Betty respondió que obviamente no había ningún problema, pero que Alicia tenía clase de nado ese día, a lo cual Candice se ofreció a llevarla. De esa manera Betty podía estar tranquila en su casa, aún cuidando de su hija pequeña. Llega alrededor de las 11 de la mañana y es allí cuando Candice había dejado a las niñas en la iglesia y decide ir a casa de Betty a recoger el traje de baño de Alicia. Cuando llega a la casa, Betty y ella comienzan a hablar. Betty la invita adentro
y allí parecían estar teniendo una conversación bastante amena. Betty finalmente enfrenta a Candice con la pregunta que haría que todo cambiara. Y es que en ese momento Betty le pregunta a Candice si tenía un romance con su esposo Alan, a lo cual Candice automáticamente negó absolutamente el hecho de que esto estuviera sucediendo, pero Betty no se quedó con esto y le preguntó si lo había tenido antes, a lo cual Candice finalmente respondió que sí. Aún no se sabe cómo, supuestamente, Betty se enteró del romance, pero lo que se cree es que Candice a veces le escribía alguna que otra carta a Alan que ella pudo conseguir. En este momento, Betty se pone bastante molesta y le dice que no se vuelva a acercar a su esposo, a lo cual Candice le dice que esté tranquila, que no se va a acercar más, que no tiene nada que ver, y Betty le dijo tranquilamente que aún así iba a dejar que Alicia pasara la noche con ellos. Por esto mismo, Betty tenía que darle el traje de baño a Candice y le dice a ella: ve a buscar una toalla en el cuarto de lavado y yo voy a ir a buscar el traje de baño. Según lo que sabemos hasta ahora, esto es lo que sucede a partir de allí. Y es que parece que Betty volvió con un arma en la mano, esta vez amenazándola y diciéndole que no se acercara a su esposo. Candice intentaba calmarla diciendo que esto no sería así, pero a pesar de que ella estaba intentando llevar las cosas bien, parecía que Betty no quería parar. En este momento ambas empiezan a pelear por el control del hacha, y cuando estaban peleando por el control del hacha, parece que Betty le metió un golpe en la cabeza a Candice. Este golpe fue por la parte de atrás del hacha y parece que Betty pudo tomar más control e incluso le propició un golpe al pie de Candice. Si no era más que obvio, en ese momento Candice supo que ella tenía que luchar por su vida. Esto no era simplemente pelear por el arma y simplemente después de eso quien la tuviera no importaba. Por esto mismo, Candice logra empujar a Betty al piso y en el momento que intenta huir, Betty la vuelve a atacar. Y en ese momento, mientras se encontraban peleando nuevamente por el hacha, Betty pareció haber hecho algo que hizo que todo cambiara dentro de Candice. Le hizo esta seña y lo acompañó con un quién sabe en qué momento sucedió o cómo fue que llegaron a ese punto, pero lo único que sabe Candice es que en ese momento le quitó el arma a Betty y no dejó de golpearla hasta que no pudo más. Y es así como llegamos al inicio de la historia, porque como les conté, Alan llamó a uno de los vecinos ya que él se encontraba de viaje de trabajo y era muy raro que Betty no lo hubiera llamado, ya que como les comenté, ella sufría de un estilo de ansiedad por separación y cada vez que se iba de viaje lo llamaba para comprobar que todo estuviera bien, que no estuviera con otra persona, porque era lo que ella pensaba que probablemente estaba pasando. No solo esto, sino que si ella iba a salir, cosa que hacía muy raramente, siempre le avisaba lo que estaba haciendo, y por esto mismo fue cuando finalmente a las 11 de la noche, después de llamar a hospitales y a policías porque se le pasó por la cabeza que a lo mejor les había sucedido algo, le dijo y le indicó a su vecino que hiciera lo que fuera, pero que entrara a la casa. En este momento el vecino que les estaba contando entró y se consiguió con la horrorífica escena que les describí antes. Y es que no había manera de saber qué le había pasado y ellos pensaron por un momento que se trataba de un sueño. Llega la policía y al contrario de mantener la escena a salvo, habían más de 20 personas, vecinos dentro de la casa en ese momento. A todas estas se estarán preguntando qué pasó con Candice, y es que Candice, por su parte, ya se encontraba en su casa después de haber ido al cine, después de haber recogido a los niños en la iglesia y después de haber llevado a Alicia a su clase de natación. Ella había llevado su tarde como si nada. Se había visto con su esposo Pat, había ido al cine a ver la película tan famosa de Star Wars que acababa de salir y simplemente estaba esperando a que algo sucediera. Por su parte, cuando Alan recibe la noticia de que algo había sucedido,
llamó a Candice para comentarle lo que estaba pasando y decirle que por favor se quedara con Alicia una noche más. Pero lo que Alan no sabía es que Candice ya estaba al tanto de todo lo que había pasado en esa casa. Sin embargo, ella estaba actuando como si no supiera nada. Obviamente, esto era un lugar bastante pequeño y era una comunidad muy unida que consideraba a Candice como una parte muy importante de la comunidad. Así que en ese momento, cuando empezó a correrse la voz y todos supieron que Betty, la mejor amiga de Candice, había sufrido ese terrible final, todo el mundo empezó a llamar a Candice para darle la noticia y para comentarle casi cualquier cosa que se supiera. Y entre la información que le llegó a Candice, le llegó la información de que probablemente había una especie de huella que parecía haber dejado el asesino debajo del cuerpo, ya que el cuerpo había sido había sido trasladado de un lugar a otro en la casa y parece que aunque intentó limpiar todo, había dejado varias huellas. En ese momento, cuando Candice se entera de esto, toma las zapatillas que tenía puestas en ese momento y las corta para no dejar ningún tipo de evidencia. Pero aunque hasta ese momento parecía que a Candice todo le estaba saliendo bien, ya que no tenían ningún estilo de sospechosos ni nadie sabía nada, y las veces que Candice fue interrogada, porque recordemos que todos sabían que ella iba a buscar el traje de baño y tanto Alan como todas las personas sabían que ella había sido la última persona en verla, la policía la interrogó no una, sino varias veces, pero cada vez que lo hizo, Candice siempre tuvo la misma versión, nada nunca cambió. El problema para ella fue Alan, y es que después de varias semanas y mucha presión por parte de la policía, sabían que él no pudo haber sido, pero sabían que él podía tener más información que podía dar. Porque Alan estaba totalmente descartado por la misma razón que les dije, y es que estaba en un viaje de negocios donde ya varias personas sabían que no estaba en la ciudad, así que él pudo comprobar fácilmente que no estaba allí. Pero la policía continuó presionando, se enteró de que Alan y Candice habían sido amantes. A ver, no es que sea algo tan fuerte como un ADN, pero es bastante fuerte saber que te habían estado ocultando esa información y que además esa había sido casualmente la última persona en ver con vida a Betty. Con esta información ya en mano, la policía no esperó más y finalmente tomó en custodia a Candice para que ella dijera todo. Sin embargo, Candice pidió un abogado. Abogado que, por cierto, era un abogado de la iglesia que jamás había tenido nada que ver con un juicio de homicidio o nada por el estilo. Pero parece que la situación le salió bastante bien a Candice porque le tenía mucha confianza a este abogado. Y es que después de todo lo que les estoy contando, además se consiguieron huellas que parecían ser indicativos de que Candice era la culpable, ya que eran perfectamente iguales a las de ella. No solo esto, hubieron bastantes cosas que parecían un poco extrañas, como por ejemplo habían cabellos de alguien que probablemente se había bañado allí para sacarse toda la sangre. Además, esto había sucedido un viernes 13 y la película de Viernes 13 justamente salió, digamos, alrededor de un mes antes de que sucediera esto. No solo lo que les estoy comentando, sino que además había un periódico abierto justo donde las películas que se estrenaban esa semana tenían un gran cartel de la película de The Shining. Y si no han visto esa película, casualmente en una de las escenas, el hombre que se volvía un poco loco por este hotel salía intentando matar a personas con un hacha. Así que son muchas curiosidades que estaban simplemente allí, porque a lo mejor Candice no fue lo suficientemente precavida o planificó esto todo el tiempo. Aquí es cuando vamos con las explicaciones del juicio y qué fue lo que sucedió, y luego vamos a hablar de probablemente qué fue lo que en realidad pasó. En el juicio, Candice
tenía a 9 mujeres como parte del jurado y 3 hombres. Personas que, después de ver todas las pruebas que el equipo de defensa mostró, decidió que Candice había hecho todo esto por defensa propia. Y ya sé que se les está cayendo en la cara tal cual como a mí me pasó la primera vez que escuché esta historia. Y es que, según todo lo que explicaron, ellos trajeron a un psiquiatra que en ese momento lograba hacer, según explican, regresiones a través de hipnotismo. Y recordemos que en esa época era aceptado por la ley y era aceptado válidamente para juicios. Y es que parece, según lo que explicaron, Candice había tenido un momento en donde simplemente todo cambió y por eso ella hizo lo que hizo. Y es que según la historia que cuentan, Candice años atrás había tenido un momento de su vida donde se había dado un gran golpe y donde estaba llorando por el dolor y su madre en ese momento simplemente la mandó a callar de la misma manera que según Candice, Betty hizo. Ustedes me dirán a mí si piensan que eso es la razón por la que ella simplemente cambió en ese momento o si simplemente esto va más atrás con toda la historia que ya les conté. Según la defensa, Candice estaba intentando defenderse de Betty y por esto, además, cuando Betty hizo esa seña, hizo que Candice perdiera el control porque le recordó ese momento de su infancia. No solo le recordó, sino que literalmente la transportó a ese momento donde ella dejó salir toda su rabia. Y ustedes se preguntarán, porque hasta ahora no se los he dicho, pero ¿cuántas veces Candice golpeó a Betty? Y la respuesta es que fueron 41 veces. 39 de ellas dirigidas totalmente a la cabeza. Y sí, tú podrás decir, sonaba antes como defensa propia, pero 41 casos te suenan a ti como defensa propia, porque la verdad, a mí no. Podría creer parte de la historia, pero aún así se me hace difícil creerlo. Se los conté para que ustedes se pusieran en el lado de Candice y entendieran un poco de la historia que ella contó, pero aunque yo la haya escuchado 10 veces, sigo sin convencerme de que esto haya sido pura casualidad y que haya sido simplemente defensa propia, porque 41 veces una defensa propia para mí no lo explica. Había muchas cosas extrañas en todo este caso que a mí me siguen dando vueltas, y después de la planificación que ella tuvo simplemente para ya saben qué, no se me hace lógico pensar que todo esto fuera pura casualidad. La defensa de Candice además utilizó una excusa diciendo de que ella jamás había estado en el garaje de Betty y de Alan donde supuestamente estaba el arma que agarró Betty, por lo tanto no tenía manera de saber que eso iba a estar ahí y por eso no pudo haberlo planificado. Y aunque sí intentara ponerme en el plan de pensar de que Betty pudo haber sido la que planificara todo esto, no se me hace muy lógico. Digamos que Betty fue la que planificó matar a Candice un viernes 13, casualmente dejó abierta el papel del periódico donde estaba justamente la película de The Shining, pero se me hace muy extraño que todo esto sucediera y al mismo tiempo esto se sabe, y es que Betty estaba escribiendo una carta justo antes de que Candice llegara a su casa y se la estaba escribiendo a su madre diciéndole que tenía la suerte de contar con una amiga tan increíble como lo era Candice, ya que ella se había ofrecido a cuidar a Alicia para que ella tuviera un poco de tranquilidad ese día. Es simplemente extraño pensar de que alguien que supuestamente tenía una personalidad bastante tranquila, era una persona muy buena y que simplemente no parecía tener ningún tipo de idea de que su esposo le estaba haciendo infiel, estuviera escribiendo esa carta y planificando todo simplemente porque a último momento digamos que se hubiera enterado. No lo sé, no me parece muy lógico, podría pasar, quién sabe, quiero que me den su opinión, qué creen que pasó realmente, si la historia de Candice tiene sentido o si creen que realmente todo fue un plan de ella. Estamos muy seguros y hay bastantes pruebas de que pues
Por supuesto parece saber planificar muy bien las cosas, pero se le escaparon pequeños detalles que hicieron que su plan fallara. Sin embargo, parece ser que el jurado estuvo de acuerdo con su explicación y finalmente salió libre. Me estoy imaginando que tienen varias preguntas como yo los tuve en su momento, y es ¿qué pasó con Candice? ¿Qué pasó con Alan? Pat, el esposo de Candice, ¿qué pasó con toda esta gente? Ok, les voy a simplificar un poco de lo que se sabe hasta ahora. Y es que Alan parece que volvió a casarse unos años después, pero el matrimonio no duró mucho y finalmente parece que en la actualidad es un hombre ya retirado y vive en Florida. Por parte de Pat y Candice, aunque parezca imposible e increíble, este hombre estuvo de la mano de Candice todo el tiempo. Aún a sabiendas de que su esposa le había sido infiel, él estaba apoyándola allí todo el tiempo. Ellos siguieron casados y cuando Candice finalmente fue liberada, digamos, no liberada porque no les había dicho esto, pero pagaron una suma de dinero para que ella no tuviera que pasar el tiempo en la cárcel mientras esperaban al juicio, y después del juicio simplemente ella pudo seguir con su vida feliz, tal cual como ella misma dijo al salir de ahí, diciendo que simplemente quería regresar a su vida normal. Lo que sabemos es que Pat y Candice parece que se fueron a vivir a Atlanta hasta que después de 4 años decidieron divorciarse. No se saben las razones, pero después de esto se cree que Candice tomó su apellido de soltera, el cual era Wheeler, y lo que se sabe hasta ahora es que es una terapeuta familiar. No sé si es verdad, pero intenté buscarlo y la verdad es que hay muchas personas llamadas igual, o aunque conseguí una en específico, la verdad es que se parece, pero no demasiado, no hay manera de saber, el tiempo cambia mucho a la gente. No estoy segura si esa como tal es la misma Candice de la que hablamos, pero hay bastantes malos reviews de que es una mala persona. No sé si porque la gente sabe o piensa que esa es ella y por eso haya puesto esos reviews de ella como psicóloga, o no sé si realmente son personas que no tienen ni idea, simplemente han sido entendidos por ella y de verdad creen eso. Lo dejo todo a su interpretación. Díganme si creen que lo que sucedió fue justo, que para mí, la verdad, no creo que no esté ni cerca de haber sido justicia para Betty. Pero sí, tenemos a una Candice que está libre totalmente y que se dedica a dar terapia en la actualidad. Esperemos que ella también haya recibido y haya podido cambiar muchas cosas en su vida. También espero que finalmente esto haya sido la decisión correcta para el jurado y que realmente esto hubiera sucedido en defensa propia. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme ustedes qué piensan que realmente pasó esa mañana del 13 de junio de 1980. Si creen que se trata todo de literalmente defensa propia, o era algo más allá que tendría que ver con celos, o algo que seguramente ni a mí se me haya imaginado. Déjalo allá abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y siempre tomo en cuenta todo lo que me dicen. Por ahora, si te gustó, te agradecería que me apoyaras con un like, con un comentario y compartiendo. Ya saben que este tipo de videos es bastante difícil que YouTube los recomiende porque estamos hablando de algo un poco no bueno para YouTube. YouTube dice no bueno cuando ve estas cosas, pero a ti y a mí que nos gusta aprender o leer o no sé, hay más gente como nosotros allá afuera que quiere ver este tipo de videos, y si me puedes ayudar para que poco a poco vayamos creciendo, te lo agradecería mucho. Nos vemos pronto en un nuevo video. Chaito.